Buenas tardes a todos, hermanos. Es un gozo, un privilegio, de verdad, estar aquí en la presencia de nuestro Dios. Muchas gracias por sus atenciones y que han tenido el tiempo para buscar a quien es digno de que le demos lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras vidas. Es al Señor Jesús. Él dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y hoy eso es lo que hemos estado haciendo. Sean bienvenidos a la familia Edificados en Cristo y vamos a ver hoy doctrina bíblica y como hemos visto vez tras vez, es muy importante estar escudriñando las Sagradas Escrituras para no ser llevado por cualquier viento de doctrina, ahora que hay tanta apostasía en la iglesia. Vamos a comenzar orando, como ya alabamos al Señor hace un momento, como bien decía la alabanza, que su palabra es lumbrera nuestro camino y Él nos guía, nos sostiene y nos protege. En verdad nos protege la palabra de Dios. Entonces vamos a poner todo esto en sus manos y vamos a pedir a que su Espíritu Santo nos guíe. Vamos a orar en este momento y a pedir esto en el nombre de Jesucristo. Padre bueno, Padre misericordioso, qué privilegio tan grande es poderte llamar Padre. Y eres un Dios que está al pendiente de nosotros, eres nuestro Padre celestial a través de Jesucristo. Es por la preciosa sangre del Cordero inmolado de Jesús que podemos tener acceso al trono de la gracia para hallar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. En este momento también te pedimos, Señor, por las personas que han pedido oración, que han sido internadas y que mañana también van a ser internadas para la operación, Señor, para que reciban un trato digno y queden bien a la hora de la intervención quirúrgica. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Eres hermoso, eres precioso y te damos gracias porque tú nos escuchas todas las peticiones que levantamos delante de ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús que nos escuchas. Y hoy inclinamos nuestro corazón para, Señor, que tú lo llenes con tu palabra. Gracias porque tu palabra es eterna y te pedimos en este momento que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, venga tu palabra a nuestros corazones y sea revelada la luz de tu palabra, Señor, resplandezca nuestro entendimiento, la podamos entender para poderla poner por obra, dándote a ti la gloria y poder así andar en vida nueva, agradándote, Señor. Te lo suplicamos. Te pedimos, Señor, que venga tu Espíritu Santo, que nos llene tu Espíritu Santo, que nos vivifiques de acuerdo a tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, vivifícanos conforme a tu Espíritu y tú dirige todo esto. Te pido que cuando yo abra mi boca, hable con sabiduría y dé a entender tu palabra, Señor. Líbranos de todo mal. Todo esto te lo pedimos, que esta palabra sea sembrada en corazones buenos y rectos, que de raíces profundas, para que aún en la prueba, en la tribulación, en el sufrimiento, nada la arranque de nuestro corazón, sino que estemos dando fruto perseverantemente hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Todo esto te lo pedimos, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar. Esta ya sería la tercera clase del segundo manual de la Escuela de Doctrina. Le damos las gracias también a nuestro Dios por los ministerios de Benecer y que nos permite el apóstol Germán Ponce poder usar este manual y poder estudiar la palabra del Señor.
guiados por el Espíritu Santo. Le damos gracias a nuestro Dios. Y bueno, pues comenzamos. Es la primera clase del segundo manual y vemos aquí las operaciones del Padre. Esta clase, ahorita nomás voy a dar un pequeño resumen porque ya es la tercera clase y nos vamos acá en las operaciones del Padre y vamos a recordar, esta fue la segunda. La primera clase vimos la primera clase vimos lo que eran los milagros. Permítanme un segundito. Entonces, perdón, ya estamos aquí. En esta clase es las operaciones del Padre. Vámonos, por favor. ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Aquí está, es la preciosa palabra de Dios que la vamos a escudriñar. Y si por favor nos vamos al libro Primera de Corintios, Primera de Corintios 12:6. Y dice, ya todos lo tienen ahí, la palabra de Dios. Y dice, y hay diversidad de operaciones, que operaciones es la palabra energema, pero es el mismo Dios y el que hace todas las cosas en todos. Y vimos ahí la introducción que en el Antiguo Testamento se apreciaba cómo el poder de Dios actúa en sus siervos para realizar un trabajo sobrenatural, pero era para dar a conocer su poder. Él actúa en nosotros, sus siervos, y nos da a conocer su poder, y Él tiene el control sobre todas las cosas, y es un atributo de Dios porque Él es soberano. Dios es soberano. Y como vimos, esta palabra energema significaba trabajando, verbo específico en un presente continuo, indicando que Dios da los dones ahora como los dio al principio y que siempre tiene vigencia. No es que lo haya dado en el Antiguo Testamento, en aquel entonces y ahora no, es un presente continuo y lo da continuamente y aún ahora en la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que hemos estado viendo, Antiguo Testamento, cuando vino Jesús y el tiempo del Espíritu Santo, como lo vimos. Y en la palabra de Dios vemos que en el Antiguo Testamento se aprecia cómo el poder de Dios Padre actuó en sus siervos. Y esto era dado por su gracia, pero no es para que los siervos en ninguna manera ni se vanagloriaron, ni nos podemos vanagloriar. El poder es del Señor y sirve para realizar prodigios sobrenaturales. Las operaciones del Padre se manifiestan en tres facetas. Por favor, aquí vamos a ver las tres facetas que son maravillas, señales y prodigios. Esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Si por favor ahí me acompañan y además está proyectando en la pantalla y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. La primera clase vimos lo que eran las maravillas. En la segunda clase empezamos a ver, todas estas son las maravillas, son milagros. Aquí lo vemos, es la palabra dunamis, u obra de poder, extraordinario,
que Dios hacía a través de sus siervos, tanto en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y también lo vimos a través de Jesús. Aquí lo vimos también a través de Jesús. Y aquí vimos varios milagros a través de Jesús. Y también ahora iniciamos esa misma clase, lo que eran las señales, reafirmándolo en la clase pasada, del día 27, la vimos aquí de octubre, vimos las señales, pero no las acabamos de ver. Aquí presentamos entonces un breve resumen también y vamos a iniciar hoy, 3, es el día de hoy, por la gracia de Dios, vamos a iniciar. Como esto ya lo vimos, las operaciones del Padre se manifestaban en maravillas, señales y prodigios. Y en esta tercera parte que vamos a iniciar hoy, vemos que hay 3 periodos de nuestro caminar cristiano en los cuales las señales, ¿se acuerdan? Entonces aquí estamos viendo señales, las señales se manifiestan, pero con diferentes propósitos. Por ejemplo, las señales en Egipto, Egipto es una tipología de mundo, señales en el desierto, que el desierto es una tipología de cuando atravesamos las diversas pruebas, y las señales en Caná, que representa Caná, la vida en abundancia que nos da, que le dio Dios a su pueblo. Venían del desierto, iban a entrar a la tierra prometida, una vida donde fluye leche y miel. Caná es una representación, una tipología de la vida en abundancia. Y hoy comenzamos precisamente en ver estas señales que el Señor hizo en Egipto. Y comenzamos hoy la clase. Señales en Egipto. En lo literal, Dios mostró su poder a través de las palabras, perdón, en lo literal, Dios mostró su poder a través de las plagas, con el propósito que Faraón dejara salir a Israel a celebrar fiesta al desierto. Podemos ver en el Salmo 105, si me acompañan en el Salmo 105, por favor, ahí podemos ver la historia del pueblo de Israel. Si me acompañan ahí al Salmo 105. No lo puse todo porque es muy largo. El Salmo 105 trae 45 versículos, pero tú lo puedes ver en tu Biblia y cómo es que ahí se ve la historia del pueblo de Israel desde Abraham hasta el éxodo de Egipto, iniciando con una alabanza a Dios por su fidelidad y por cumplir sus promesas. Esto, por favor, cuando acabe la clase, si puedes, sería de mucho beneficio para nuestra alma que lo podamos leer. Y ahí vamos a ver cómo empieza, como aquí dice, con una alabanza, iniciando con una alabanza a Dios, porque Dios es fiel. Ahí lo vemos, alabad a Jehová, invocar su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho. Y así nos seguimos viendo cómo él cumple su promesa, y ahí más adelante se ve cómo inicia con Abraham. En el 6 dice, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, es lo que les acababa de comentar, que inicia con una alabanza a Dios por su fidelidad y por cumplir sus promesas, y cómo empieza a narrar la historia de Israel desde Abraham. Y esto representa, si por favor luego tú en casa lo acabas de leer, y dice ahí que esto representa que cuando no éramos cristianos, las señales tenían propósito de protegernos y mostrarnos que debíamos ir a Caná, cubiertos con la sangre del Cordero. Recordemos que el Caná es un símbolo, como lo vimos aquí, de vida en abundancia. Entonces, por eso,
debemos ir a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel. Y vamos a ver en esta clase, está tremendas las señales que Dios mostró en el desierto. Si vamos ahí, dice, el desierto, bueno, perdón, aquí, las señales de Egipto estaban representando esto, que cuando no éramos cristianos, pero que las señales tenían el propósito de protegernos y mostrarnos que debíamos ir a Canaán cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Las señales en el desierto, que es lo que también vamos a ver, el desierto es un periodo de prueba. Muchas veces cuando estamos pasando por una prueba, eso decimos, estoy en un desierto, y es un periodo de prueba para los hijos de Dios, donde se forma en esos periodos de prueba, que a nadie le gusta pasar las pruebas, pero son necesarias, y porque ahí el Señor forma el carácter, y ahí en las pruebas también se puede madurar, pero hay otro riesgo, que si no maduramos, pues ahí se puede quedar postrada la persona y nunca llegará a dónde, a la tierra prometida. Se quedan postrados en el desierto, como le pasó al pueblo de Israel. Y estas señales que vamos a ver aquí en el desierto deben entenderse, descubrirse y recordarse. Nosotros podemos aprender de la experiencia que pasó el pueblo de Israel para no cometer los mismos errores, guiados siempre por el Espíritu Santo. Entonces, son buenas todas estas enseñanzas para que, como bien decía al principio, la palabra de Dios nos guía, es lumbrera nuestro camino y nos va guiando. Y empezamos hoy con la columna de fuego y nube. Qué impresionante vivir en ese tiempo en donde la presencia de Dios se manifestaba a través de la columna de fuego. Aquí la pueden ver en el dibujo, o la nube de día. La nube era la presencia de Dios, pero les cubría del sol agotador del desierto. Y en la noche la columna de fuego les alumbraba y también les daba calor en el desierto. Y vamos ahí a Éxodo 13, por favor, 21. Y dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. El Señor mostraba cuando el campamento se levantaba y cuando descansaban. Entonces ellos podían andar de día y de noche. Y dice en el versículo 22, no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, les ayudaba a darle sombra del sol tremendo del desierto, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Qué les parece? Aquí lo estamos viendo, Éxodo 13, 21. Estos dos elementos, como lo acabamos de ver y se los expliqué, representan la protección de Dios. Y aún esa protección de Dios es la que aún tenemos tú y yo. Y es impresionante estar bajo la protección de Dios, bajo las alas del Omnipotente, bajo su protección. Y vamos a ver otra señal tremenda cuando ellos salían de Egipto. Vamos a verla. Cómo se abre el Mar Rojo. Esto tuvo que haber estado impresionante, impresionante vivirlo. Pero aunque el pueblo que salió de Egipto vio estas señales, aún se rebeló contra Dios. Y aquí vemos Éxodo 14, 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar. Esto lo vamos, por favor, si abres tu Biblia, aunque aquí vamos a ir recordándolo, es importante si tú tienes a la mano tu Biblia de papel o de tu celular, pero ponla ahí en la mano también para que vayamos ahí viendo. En Éxodo 14, en el 13 es donde vimos la columna de nube y de fuego. Eso también lo puedes leer en casa. Ahorita con las explicaciones
Le pedimos al Señor Jesús que pues nos dé más revelación. Y fíjense ahí en el 14, ya inicia cuando los israelitas cruzan el mar. Y vamos al versículo 21. Dice, si recordamos en esto, ellos salieron de Egipto. Y todavía los egipcios hasta dieron de su oro, de las cosas que tenían, pero que ya se fueran. Esto fue después de la plaga de los primogénitos del pueblo egipto, porque los del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, se recuerdan que pusieron la sangre del cordero y eran protegidos para que cuando el ángel de la muerte pasara, no mató a ningún primogénito del pueblo de Israel, sino sino a los egipcios. Las plagas fueron para los egipcios, el juicio fue para los egipcios. Entonces vemos que en el capítulo 14, versículo 21, si me acompañas ahí, ya lo tienen todos, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, ahí lo estamos viendo, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca. El pueblo de Israel pasó en tierra seca. Y aquí vemos, ha de haber sido impresionante las columnas de agua y por ahí pasar todo el pueblo. Dice, y entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y jinetes. Y dice, y aconteció que a la vigilia de la mañana, aquí vemos la protección del Señor, que dice, y aconteció que en la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. ¿Se recuerdan? Ahí estaban, la columna de fuego y de nube. Y dice aquí, y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército del egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. ¿Dónde sembró confusión el Señor? En los enemigos, no en el pueblo de Israel, en los enemigos. Y eso pasa cuando los enemigos nos quieren atacar, son confundidos. Entonces, aquí vamos a ver una figura del bautismo en agua. La figura del bautismo en agua. Cuando una persona nace de nuevo en Cristo y es bautizada en agua, simboliza su identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Si recordamos, esto fue una enseñanza de la clase del bautismo en agua que vimos en el primer manual. Si las recordamos, esas clases son tremendas. En Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En novedad de vida. Esto es una enseñanza que también nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:1. Si lo recordamos cuando estudiamos esto del bautismo, dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Vemos la importancia de conocer el Antiguo Testamento y lo estamos llevando al Nuevo Testamento. Qué importante es conocer los dos testamentos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y continúa en el versículo 2, dice, y en Moisés, en Moisés, todos fueron bautizados en la nube. ¿Qué hacía Dios? Dios nos guiaba. Aquí lo vimos, que Dios les guiaba en la nube de día y de noche estaba la columna de fuego. Y aquí vemos, en Moisés todos fueron bautizados en la nube. Dios los guió. Y en el mar hubo liberación.
Ahorita lo vamos a ver, lo que fue la tipología. Dice, las personas que seguían a Moisés, ¿quién dirigía a Moisés? Moisés, un tipo de Cristo. ¿Quién dirigía a Moisés? Lo dirigía Dios, era guiado por Dios. Y dice, por el mar rojo, bajo la nube, eran bautizados y sumergidos. Aquí ellos fueron identificados como pueblos de Dios. Y nosotros, tú y yo, somos identificados en el bautismo de agua. Por eso es la importancia que una vez que uno nace de nuevo, recibe al Señor Jesús en nuestro corazón, lo recibimos en nuestro corazón, es el bautizarnos. Lo estamos viendo aquí. Entonces, las personas que seguían a Moisés, guiados por Dios, por el mar, bajo la nube, eran bautizados y sumergidos, identificados como pueblo de Dios. El Señor cerró las aguas y ahí se murió el pueblo egipcio. No se murió el pueblo de Israel, se murió el pueblo egipcio. Que el pueblo egipcio, o sea, que Egipto es un tipo de mundo. Nosotros al ser bautizados y al descender a las aguas, morimos al pecado, al mundo, a Satanás. Morimos y somos identificados en la muerte con Cristo. Y quedaron sepultados ahí el ejército del faraón, sepultado la carne, el cuerpo murió. Ahí somos, es una tipología del bautismo en agua que nosotros llevamos a cabo. Vamos a verlo. La liberación que vemos aquí en este pasaje, el Antiguo Testamento, es lo que la muerte y la resurrección de Cristo son para el Nuevo Testamento. El acto central y definitivo con el cual Dios interviene para salvar a su pueblo. Recordemos que el bautismo en agua no salva, pero lo que salva es la fe en el Señor Jesucristo, el reconocerlo como tu Salvador, como tu Señor y Salvador, y nacer de nuevo. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, vamos a las aguas del bautismo y ahí somos bautizados. Y lo que esto es una simbología externa también de lo que pasó en nuestro corazón, en nuestro interior, pero es que trae muchas bendiciones el ir a las aguas del bautismo. Y muchos dicen, es que no estoy preparado, es que nadie está preparado, pero es un mandato. Hay dos ordenanzas que son las del bautismo en agua y la cena del Señor. Es un mandamiento y trae muchísimas bendiciones el obedecernos. Casi acabando de recibir al Señor, o sea, cuando uno recibe al Señor Jesús, paso siguiente es el bautismo en agua. Y dice aquí, la Biblia indica que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, fue bautizado en la nube y en el mar, pasando de ser esclavos a ser libres. Eso es lo que pasó con nosotros. Al ser sumergidos en las aguas, identificándonos en la muerte con Cristo, al pecado, al mundo, a Satanás, y cuando somos levantados de las aguas, identificados en su resurrección para andar en vida nueva, que es aquí, como dice, ser libres de la esclavitud del pecado y para andar bajo la voluntad de Dios. Aquí lo vemos, libertad, pasando de ser esclavos, éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Jesucristo somos libres para no volver al cautiverio. Y aquí dice, libertad se traduce del griego eleuteria, que significa ser libre. Ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Eso es libertad. Ser libre de nuestros placeres mundanos, de nuestra carne, dando a entender que el bautismo nos libera de vivir ¿en qué? En pecado, idolatría, hechicería, brujería, la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, la vana manera de vivir de nuestros padres. Esto es lo que el apóstol Pedro nos dice, es para ser libres de todas esas cosas. ¿Y cuál es el propósito? Obedecer a Cristo. Obedecer a Cristo. Porque hemos sido ya libres de todo eso. Nos limpió la sangre preciosa del Cordero de Dios, nos vistió con vestiduras limpias y es para andar en vida nueva, obedeciendo a Cristo, no para volver otra vez al lodazal. Y esto es lo que dice
Primera de Pedro 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de pensar, de vivir, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa. Eso es lo que costó nuestra salvación. Jesús te compró, no con oro, no con plata, con cosa corruptible, sino con su preciosa. Es preciosa la sangre del Cordero de Dios, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, todo esto que acabamos de ver en el Antiguo Testamento también lo estamos llevando ahora al Nuevo Testamento, en la vida nueva que estamos viviendo. Otra de las señales, estamos viendo aquí, en Maravillas ya vimos, estamos viendo las señales que fue, como dice aquí en el desierto, está la columna de fuego y nube, se abre el mar rojo. ¿Cuál otra figura podemos ver en esta tarde? Aguas amargas endulzadas, aguas amargas endulzadas. Todo lo que escuchamos, vemos en la palabra de Dios, necesitamos recibir la revelación también para ponerlo por obra. Entonces, aquí aguas amargas endulzadas. Vamos, por favor, aquí seguimos en el capítulo 15. Fíjense cómo es el corazón del hombre. Porque en el capítulo 15 ya atraviesan el Mar Rojo y se ve el cántico de Moisés y de María, dándole gracias a Dios por las proezas de nuestro Dios. Por eso es muy importante estar meditando constantemente. Miren, ahí dice en el Éxodo 15, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré. Dios de mi Padre, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y vamos ahorita a Éxodo 22. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí en el mismo capítulo, pero versículos después? Que estaban aquí alabando a Dios de las maravillas que hizo, y vamos al versículo 22, y fíjense cómo empieza aquí. Digo, ahorita está lo que les acabo de leer es de la Reina Valera 60, generalmente tomo la que está aquí mostrada en la pantalla, es la Biblia de las Américas. Tomen la de la Reina Valera 60, es que luego es bueno tener otras transliteraciones de la Biblia, traducciones. Aquí miren, por favor, si recuerdan aquí, vamos a lo que les estaba explicando. Es que también para leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, pero también usemos nuestra imaginación para ir viendo. Es uno de los modos que también nos ayuda mucho a estudiar la palabra. Vamos aquí a Éxodo 15, pero desde el versículo 22. ¿Ya lo tienen todos? Éxodo 15. Éxodo 15. Aquí está el canto triunfal de Moisés y ahora sí, las aguas de Mara. Ya lo tenemos todo esto. Miren, desde el 22 vamos a ver, dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. En 3 días se les olvidó las hazañas de Dios. Aquí lo vemos. Moisés hizo partir a Israel, Israel es el pueblo de Dios, del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. ¿Y qué pasó en el versículo 23 que dice? Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Imagínense andando en el desierto y tenían sed. Y el agua que encontraron era amarga. ¿Y qué pasó? Murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Acababan de
pasar el mar, ver los prodigios, y ya estaban murmurando. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó, o sea, Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Dios es nuestro proveedor y las aguas se volvieron dulces y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y ahí los puso a prueba. Vemos aquí que estas señales, como estamos viendo aquí, estas señales, Dios mostró su poder en estas señales, en el desierto, en el periodo de prueba, hay señales de Dios. Y aquí vemos esta señal tan tremenda como Moisés clamó al Señor, le mostró el árbol y lo echó en las aguas. Esto es, allí los puso a prueba. Los desiertos es donde es probado nuestro corazón. Realmente lo que queremos, honrar a Dios, buscar de su presencia. Al pasar por las pruebas, el corazón de la persona es expuesto delante de Dios. Ahí, cuando estamos atravesando las pruebas, y vemos que en Deuteronomio 8:2 dice, ¿qué dice ahí en la palabra? Dice, y te acontecerá, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. En la prueba es donde somos probados, tú y yo. Y esto que pasó en las aguas de Mara fue una señal de amor y de paz para nuestra vida. A través de esta prueba, donde nuestros corazones son probados, es una señal de amor y de paz para nuestras vidas. Si hoy tú estás pasando por una prueba difícil, examinémonos, vayamos en oración a Dios, digámosle cómo nos sentimos, abramos nuestro corazón y pidámosle que nos ayude a pasar esa prueba de acuerdo a su voluntad. Vamos a ver, algunos estudiosos de la Biblia ven en este árbol un tipo de la cruz de Cristo, del árbol que le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Estudiosos de la Biblia ven en este árbol que es un tipo de la cruz de Cristo que endulza las amarguras de las aflicciones y nos capacita para gozarnos en las tribulaciones, cosa que el mundo no lo entiende, porque el mundo está feliz cuando no está pasando por ninguna situación difícil, entonces se gozan. Pero estamos viendo la otra cultura, la cultura del reino de Dios, es la que nos vino a enseñar Jesús. Y aquí vemos en la palabra de Dios que es para gozarnos en las tribulaciones. ¿A quién le gusta pasar tribulaciones? ¿A quién le gusta ser probado? Pero ahí es donde Dios nos forma el carácter. Y nos vamos asemejando a Jesucristo cada día más, porque tenemos que ser transformados, porque eso de que así como naciste, así te vas a morir, eso no es verdad, porque en Cristo somos nuevas criaturas, nuevas creación, y las cosas viejas ya pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y a través del sufrimiento, a través de las pruebas, nuestro carácter debe de ser moldeado a semejanza de Cristo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, y se va transformando en las pruebas. Aquí en Romanos 5:3, el apóstol Pablo nos dice, y no solo esto, sino que también, fíjense por favor, subráyenlo, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Sí, el mundo no lo entiende, pero la verdad es que cuando somos probados,
Venimos a la presencia de Dios y Dios nos ayuda. Si hay una falta de perdón, si hay una guerra, una dificultad, el venir y entregarlos. Y después de la oración, que Dios trate contigo. Si es en cuanto a perdonar, perdonemos. En cuanto a seguir y obedecerle, esa paz que nos inunda es tremenda. No la puede igualar nadie porque es la paz que nos da su Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí vemos y dice, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce paciencia. Paciencia. Ahorita vamos a ver esa palabra de paciencia, dice, y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Tiene que haber diferencia entre los del mundo y nosotros. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cosa que hasta que nacemos de nuevo y el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros y el amor de Dios es derramado en nosotros, hay un cambio en nosotros. Es un amor sobrenatural que ha sido derramado en nuestro corazón para poder reflejar el amor de Cristo. Al que te trata mal, trates bien. El mundo te dice, te tratan mal, pues tú trátalos peor. No te dejes. Aquí tenemos que tratar bien aún a los que nos traten mal. Eso fue lo que enseñanza que nos dio Cristo. No es que no veamos las situaciones, es lo que nos dice el Señor. Y dice aquí, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el tiempo de gracia. El Espíritu Santo nos fue dado, cosa que no tenían en el Antiguo Testamento. Venía el Espíritu Santo sobre los siervos para mostrar el poder de Dios en situaciones, en obras que tenían que realizar a favor de Dios, para el pueblo de Dios. Pero aquí el Espíritu Santo está morando contigo y conmigo todos los días. Mora aquí con nosotros, te despiertas, te duermes, te levantas, atraviesas las pruebas. El Espíritu Santo, el Consolador, está contigo en todo momento. Él ve tus lágrimas, Él ve tu sufrimiento, Él ve cuando te levantas, tu esfuerzo, todo lo ve. Y el Dios de misericordia, el Espíritu Santo es nuestro Consolador y marca una diferencia tremenda. Esto no es una religión, sino una relación a través de Jesucristo y el Espíritu Santo hace la diferencia entre tenerlo o no tenerlo. Y aquí vemos, la mayoría de las personas cuando pasan situaciones adversas murmuran contra Dios, como lo acabamos de ver, llegando hasta blasfemar en su contra. Pero como somos enseñados en estos parte de la escritura que estamos ahorita estudiando, cuando hemos nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, dándonos consuelo en las tribulaciones. Cuando parte un familiar tuyo, hay dolor, pero el Espíritu Santo te está consolando. No lloras como los que no tienen esperanza, que se fue el familiar y se desgarran completamente. Si duele, lloras y te duele esta breve separación del ser querido, pero el Espíritu Santo te consuela. Es un llanto diferente. Y aquí dice, dando consuelo en las tribulaciones, produciendo paciencia. ¿Qué palabra es? Del griego upomone. Fíjense qué tremendo es esto de la palabra paciencia. ¿Qué significa la paciencia? Que crece solo bajo las pruebas. Esta paciencia crece bajo las pruebas. Golpe, golpe, estás creciendo bajo las pruebas. Y dice aquí que crece bajo las pruebas. El Espíritu Santo nos ayuda a soportar. ¿Cuántos que escribieron la Biblia, los profetas, inspirados por el Espíritu Santo? Vamos, veámoslo. Aquí también lo vamos a ver a través de estas clases, como también Moisés estuvo bajo presión. El pueblo no se propuso como una sedita para ser llevado.
Ahorita, en un momento más, si nos da tiempo, vamos a ver cómo el pueblo también se levantó en contra de Moisés, como a veces se levantan en contra de los pastores, porque cuando todo está bien, vamos, pero cuando empiezan las pruebas, empiezan las murmuraciones. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a soportar ese peso cuando las finanzas van mal en casa. El Espíritu de Dios te ayuda a soportar eso y te ayuda a salir de la prueba. Cuando estás en una, en tu trabajo, que en la escuela donde estás, que te están haciendo burla, bajo presiones, el Espíritu Santo está ahí y te ayuda. De manera que los que no conocen a Dios tienen que ver reflejado a Cristo en nosotros y no te dirán, yo quiero lo que tú tienes. Aquí dice, haciendo un contraste muy diferente a los que no conocen a Cristo, donde la tribulación, los que no conocen a Cristo, la tribulación produce pesar y amargura, como lo acabamos de ver aquí. Y cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Y murmuraron. ¿Contra quién? Contra el siervo de Dios. Cuando hay dificultades. Cuando hay dificultades. Entonces, es aquí donde tenemos que orar. Y de verdad, el venir a orar cuando estás en las pruebas tremendas y experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios en tu vida y cómo Él te da cobijo en tu corazón y te ayuda. Ya ves las perspectivas de otra manera y Dios te ayuda en la prueba. Pero es importante orar, buscarlo. Los necesitados somos nosotros. Así es que, por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra señal, esto del maná y la carne está tremendo. Esta es otra señal, como vemos aquí, otra señal en el desierto. Estamos ya viendo columna de fuego y nube, se abre el mar rojo, aguas amargas, endulzadas y maná y carne. Esta es otra prueba. Espero que me dé tiempo de ver la que sigue también. En esta señal vemos cómo el pueblo comenzó a quejarse otra vez. La queja, la murmuración. Cuando nos empieza a ir mal, no nos quejemos, no murmuremos, demos gracias. Es que en el trabajo me va, dale gracias a Dios por ese trabajo y ora por los que te hacen la vida pesada. Es que en mi familia se burlan, ora por ellos. Aquí dice, en esta señal vemos cómo el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. No somos como los del pueblo, ya fuimos liberados de eso. Mejor demos gracias, oremos y pidamos a Dios que toda consolación que nos ayude. Y dice, y comenzó a quejarse en la adversidad, a oídos del Señor, porque el Señor oye esa queja. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Vamos, por favor, ahí al libro de Números. ¿Qué tan importante es leer toda la palabra de Dios? Vamos al número de Números 11, por favor. Aquí vemos en Números 11. Ahí, ¿cuál es el título? Dice, el pueblo se queja contra el Señor. Aquí dice, quejas del pueblo. Ay, es que otra vez hoy voy a tomar leche, otra vez hoy voy a comer cereal. Pues sí es lo que hay, dale gracias a Dios y cómelo, disfrútalo. Es lo que Dios hay, es lo que hay en tu casa, cómelo. No murmuremos y hasta te sabe diferente con acción de gracias. Y Dios bendice eso, porque ahorita vamos a ver cómo se quejaron del maná, el maná que caía del cielo. Y ahorita lo vamos a ver. Y dice aquí, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió en ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Véanlo ahí, lo dice. Y ¿qué vemos aquí? Un problema. Personas, y vamos a ver por qué. Porque no todos dentro de los que salieron de Egipto eran todos pueblo de Israel. Vemos aquí un problema que era el populacho, que te puede influenciar el que trabaja contigo,
que te puede influenciar tu compañero de escuela, que te puede influenciar tu familiar, tu amigo te puede influenciar si no conoce a Dios. Aquí vemos un problema. Comenzaron a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y vemos cuál fue el problema, el populacho, la gente que no era el pueblo de Dios, los incrédulos, los que no creían. Oye, ¿para qué vas a ir el domingo a la iglesia? Otra vez, y mira cómo te está yendo. Los incrédulos. Ahí, nuevamente, Satanás nos usa, quiere desbaratar la unidad del cuerpo de Cristo. ¡Ja! Mira cómo te están tratando en la adversidad. ¿Quiénes? Dice ahí en el versículo 4, Números 11:4, dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Era el populacho, los que no conocían. Y dice aquí, y también los hijos de Israel volvieron a llorar. Acababan de ver el Mar Rojo abrirse, el agua se endulzó. Y ahora, ¿quién nos dará de comer? ¿Quién nos dará de comer? Personas que no amaban a Dios ni le conocían, gente incrédula. No prestes atención, no prestes oídos a esas palabras. Mejor ven a gente que tenga fe. Entonces, personas que no amaban a Dios ni le conocían, el populacho. Gente que salió de Egipto con ellos, iban ahí. Empezaron a influenciar a los israelitas. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y de que no tenían variedad de comida y deseaban comer carne. Y no tan solo con eso, además querían regresar a Egipto, donde habían sido esclavos, azotados bajo el peso del sol, construyendo ahí lo que los egipcios les decían. No tenían libertad. Y ahora querían, no tan solo quejándose de la comida que tenían, sino querían regresar a la esclavitud. No regresemos al mundo. De donde Dios te sacó, no regreses. Hemos sido llamados a vida nueva y veremos la gloria de Dios. Y aquí dice, y tan solo eso, no quería regresar a Egipto siendo esclavos de nuevo. ¿Y qué dijeron en el versículo 5? Dice, nos acordamos del pescado, hombre, ahora sí, del pescado que comíamos gratis. ¿Gratis? Escuchen, gratis. No tenían libertad. Tenían que hacer lo que les mandaran. ¿Dónde gratis? No estaban trabajando. Así es la ofuscación. O sea, ¿dónde comieron gratis y no tenían sueldo y tenían que trabajar de sol a sol? ¿Y saben lo que es un esclavo? No tienes voz. Si eres esclavo, haces lo que te manda tu amo, el que te tiene bajo dominio. No importa si estás cansado, enfermo, te duele la cabeza, eres esclavo. ¿Cómo que gratis? ¿Cómo que comían pescado gratis? Les costó su trabajo y no tenían remuneración. ¿Cuál gratis? De verdad, dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Vaya, de los pepinos y de los melones y de los pueros y de las cebollas y los ajos. Ahora estabas en la libertad, en la presencia de Dios y quieres volver a la esclavitud del pecado, a la esclavitud del mundo. Y dice aquí, en esta misma forma, Satanás tienta en la actualidad a nosotros los cristianos, a los hijos de Dios. Él anda como león rugiente mirando a quién devorar, tratando de meter cizaña, tratando de meter división para que regresen al mundo, para que regresemos al mundo y seguir haciendo las cosas a nuestra manera. ¡Ay! Se celebraron las fiestas estas paganas de los muertos, de los Halloween y de todas estas que aún aparentemente algunas otras fiestas que tienen apariencia de piedad, pero no lo son ni le agradan a Dios. Entonces, pero así vivíamos.
pero no esas cosas no nos están permitidas ahora, porque aquí cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, le dijo, mira, te estoy metiendo, introduciendo esta tierra, no porque tú seas bueno, sino esas gentes que están en esa tierra de Canaán, todos los efeos, jefuseos, todos los feos, todos los que estaban ahí, los incrédulos, hacen cosas abominables para mí. Pero a ti, mi pueblo escogido, porque yo te quise escoger, tú no las harás, porque eres un pueblo apartado, yo soy un Dios santo. Y te doy instrucciones para llevar una buena vida. Los mandamientos de Dios van ordenando nuestras vidas y nos van a traer vida eterna. Verdaderamente, no nada más para este mundo vivimos. Vivimos para Dios y no vinimos a hacer nuestra voluntad, sino la del Padre. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Y dice aquí que para no hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuáles son las canciones? Si se acuerdan de la canción esa que estuvo tanto de moda, a mi manera, así yo vivía a mi manera, pues a tu manera de vivir a la manera está lleno el infierno de las personas que nunca quisieron obedecer a Dios. Ah, pero aquí vivieron a su manera, fueron siempre el rey y siguen siendo el rey y no dejan que Jesucristo reine, porque no, que Jesús no toque mi reinado. Aquí tenemos que morir. Porque si queremos seguir a Cristo, tomemos nuestra cruz de cada día, neguémonos a nosotros mismos y sigamos a Jesús. Aquí dice, y volver a vivir a nuestra manera, como vivían, y como vivieron nuestros padres con cosas perecederas, y volver a las cosas pasadas, a la vana manera de vivir de nuestros padres. Tú y yo ya hemos sido compradas con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y aquí en Números 11:18 dice, y di al pueblo, consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? En la manera en que lo pedían también estaba ahí una actitud terrible del corazón, porque nos iba mejor en Egipto. Y fíjense lo que decían, vieron abrir el mar rojo, y dice, el Señor pues os dará carne y comeréis. Así es que ahí en Números 11:18, por favor, lo vamos a leer de corrido, dice, y di al pueblo, consagraos para mañana, o sea, le dijo el Señor a Moisés, y di al pueblo, consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor, diciendo, ¿quién os diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor, pues, les dice Moisés, querían carne, muy bien, van a tener carne. Aquí lo dice, os dará carne y comeréis carne. Y ahora comerán carne. Y ahora comieron carne hasta que se enfermaron. La actitud del corazón era nefasta. Y aquí dice, el problema fue que no mostraron agradecimiento al Señor en nada, quien les había estado proveyendo todas las cosas. Si vamos a llevarnos un bocado de pan, demos gracias a Dios. Aquí vemos una actitud de un corazón nada agradecido. Y como dice la palabra de Dios, los hombres en los últimos tiempos no darían gracias por nada. Hombres ingratos, amadores de sí mismos. Así es que demos gracias a Dios. Primero empecemos por nosotros, no por los demás, no por el que está junto. Nosotros, yo debo de dar gracias a Dios por el vaso de agua que me da aquí el Señor. Gracias, Señor, por esta bendita agua. Seamos agradecidos. Nuestros hijos verán el ejemplo y enseñemos en casa a ser agradecidos a nuestros hijos, a ser amables, pedir las cosas por favor. El mundo te enseña, es que tú te lo mereces. ¿No ven los anuncios ahí de X marca que dice, porque te lo mereces? ¿Qué nos merecemos? Por la misericordia de Dios tenemos todo esto. Enseñemos, seamos amables, pidamos las cosas por favor, demos las gracias con nuestros hijos, hablemos en buena actitud, con nuestros padres, si tienes el privilegio aún de cuidar a tus padres. Y dice aquí, en Números 11:31, vamos a ver qué pasó.
Dice, y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices. No que Dios no podía darnos carne. Aquí en el desierto, pues ahí va. Claro que sí lo pudo hacer y lo puede volver a hacer. Y dice, y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de ese lado y un día de camino del otro lado por todo alrededor del campamento y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche y todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que recogió menos, recogió 10 homeres, es una medida de la Biblia, y las tendieron para sí por todos alrededor del campamento. ¿Pero qué pasó? O sea, les dio carne el Señor, pero su corazón estaba muy lejos del Señor. Y dice aquí, pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Así es que, ¿qué les parece? Debemos de tener mucho cuidado porque Dios es paciente, pero es digno de ser respetado y cómo le pidamos las cosas. Entonces, ahí vemos en el 11:33. ¿Y qué pasó? Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hattava, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. O sea, Dios, tú le pides, Dios te da, pero aquí habían sido codiciosos. Estamos viendo lo que decía. Y de Kibrot Hattava, el pueblo partió para Hazerot y permanecieron en Hazerot. Así es que nunca perdamos el piso. Él es soberano y es nuestro Dios, nosotros los necesitados. Acerquémonos pues, dice ahí el apóstol Pedro, dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. El que se acerca con arrogancia, Dios lo resiste, pero da gracia al humilde. Con Dios no se juega. Estamos hablando de un Dios soberano y no es igual a nosotros. Es el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo cuanto existe. Tengamos cuidado cómo le hablamos. Es un Dios de amor y te ama y tiene cuidado de ti, pero reverenciémosle. Y bueno, yo creo que aquí nada más me va a dar tiempo de el maná, que es la otra, es que ya tenemos el tiempo justo, y era el maná. Está también un poquito larga la enseñanza, porque la vamos a comparar con el pan de vida y todavía está la vara de Aarón. Yo creo que hasta aquí llegamos hoy, ya son 8:25, es el tiempo, se me ha acabado, pero le pedimos a Dios por todo esto. Yo creo que aquí vamos a iniciar la clase que viene, el maná. Ahí lo ven. Aquí nos quedamos y aquí vamos a continuar la clase que viene con el maná. Pues le damos muchas gracias a Dios. Acabamos de ver que Dios es digno de ser respetado, que no se nos olvide. No podemos andar hablándole altaneramente al Señor. Nosotros somos sus criaturas y Él es el creador. Y que por medio de Jesús nos ha amado y Jesús es el pan de vida, como lo íbamos a ver aquí. Pero se me sigue yendo el tiempo y ya no acabamos a tiempo. Jesús es nuestro verdadero pan de vida y vamos a orar, porque a través de Jesús es que tenemos redención y la vida eterna. Nosotros por nosotros mismos no hay nadie que se pueda salvar, no hay nadie. Yo te invito, si tú por la primera vez estás viendo esto y como vimos ahí, es a través de Jesucristo, por medio del cual podemos tener la vida eterna. Ningún hombre se puede acercar a Dios si no es a través de su Hijo Jesús. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Joven, señorita, dama, caballero, si tú por la primera vez hoy estás oyendo un mensaje de esto, no sabemos qué alcances tenga esta grabación, hasta dónde pueda ir, que la use el Señor, a donde Él quiera.
Y si es la primera vez o tú en casa tienes algún invitado y es la primera vez que oyes un mensaje como este, ven a los pies de Jesús. Es la única manera de podernos acercar a Dios. Vamos a hacer todos juntos una oración. Y si tú reconoces que necesitas un Salvador y que solamente a través de Jesús puedes llegar a Dios, pues vamos a orar y le vamos a pedir a Dios Todopoderoso, que es grande en misericordia, en bondad, que nos ayude. Te invito a que cierres tus ojos, pero sí abras tu corazón. Y también vamos a pedir, si estás pasando alguna situación difícil, que Dios te ayude. Que Dios nos ayude, porque todos necesitamos de Dios. Yo también lo necesito y lo necesito mucho. Cada día, cada momento, cada instante. Vamos a orar todos juntos y por favor acompañamos a los que van a hacer esta oración por la primera vez. Padre, grande es tu amor y misericordia, y tú eres el dueño de todas las cosas, eres soberano. Y no sabemos qué es el hombre para que nos visites y tengas cuidado. Pero para ti, Señor, el hombre es muy importante. Tanto que no nos dejaste a la deriva, sino que hiciste un plan. Y es a tu manera. Y enviaste a Jesús, a tu único Hijo, para darnos redención a través de él, el regalo de la vida eterna. A nosotros no nos costó, pero a Jesús le costó toda su vida. Señor Jesús, hoy me acerco a tu presencia pidiéndote que me perdones todos mis pecados. He probado todo, he andado por malos caminos, pero hoy me vuelvo a ti y te suplico que por tu sangre preciosa, como la acabamos de ver, que es preciosa tu sangre, me limpies, me laves y me purifiques de toda maldad, de todo pecado, toda iniquidad, y que hagas en mí un corazón nuevo, que te busque, que te ame. Señor Jesús, perdóname. Y te suplico, Señor Jesús, que tú vengas y tomes el trono de mi corazón. Ya no quiero seguir viviendo esa vana vida que no me llevaba a nada, sin control, viviendo a mi manera. Ahora quiero, Señor, te suplico que vengas y si a ti te place, vengas y mores en mi corazón y tú tomes el trono de mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador personal. Te lo ruego, Señor. Y hoy por la fe que yo tengo en ti, recibo ese regalo de la vida eterna. Es un regalo. A mí no me costó, pero a ti te costó tu vida, Señor. Yo creo que tú moriste por mí, pero que resucitaste y ahora, porque tú resucitaste, esa es mi esperanza de poder vivir contigo la eternidad. Muchas gracias, Jesús. Yo recibo el regalo de la vida eterna y por medio de tu Espíritu Santo poder vivir una vida agradable a Dios. Te ruego venga ese tu Espíritu, que venga tu Espíritu Santo, la promesa del Padre. Dios, Espíritu Santo, a morar a mi corazón. Yo lo recibo, Señor. Ven Espíritu Santo y ven a mi corazón y guíame toda la verdad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque hoy he recibido el regalo de la vida eterna. Y por medio de tu Espíritu Santo que has enviado a mi corazón, puedo andar en vida nueva. Ven Espíritu Santo y llénanos. Ven Espíritu Santo y llénanos. Y todos juntos, hoy el Señor te está mirando. Tienes un problema. Acabamos de ver que Él puede abrió el mar rojo y hoy puede abrir el mar de tus circunstancias para que tú atravieses. Pero Él contigo. Ríndele tu corazón y entrégale todo esto al Señor. Vamos a orar para hacerlo. Padre omnipotente,
Te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú ves las situaciones que está pasando cada persona, en cada situación, cada momento. No queremos apartarnos de ti, no queremos volver al mundo. Eso no es vida, Señor. En Caná, con Jesús, está la vida eterna. Queremos llegar a la meta. Queremos llegar a la meta del supremo llamamiento con Cristo Jesús. Porque, Señor, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva tuya, Señor Jesús, mas la dádiva tuya, Padre, es la vida abundante. Mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Y nosotros queremos esta vida en abundancia que nos da Jesucristo. Te lo suplicamos, Padre. Y a través de cualquier situación que esté viviendo una persona, quizás una enfermedad grave o cualquier otra enfermedad esté atravesando. Señor, te suplicamos, reciba de tu sanidad, porque está escrito que mas tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado. Para darnos paz cayó sobre ti, Señor Jesús, el castigo que nosotros merecíamos. Y hoy, tú que me estás oyendo, tú que estás sediento, tú que necesitas el toque sanador de Jesús, recibe la sanidad que por la llaga de Jesús Él te da hoy. Estás atravesando una situación difícil, Jesús se hizo maldición por nosotros. En esa cruz, el que nunca padeció, el que nunca cometió pecado, por nosotros se hizo pecado y se maldijo a sí mismo para darnos hoy la bendición. Cualquier circunstancia que tú estés haciendo, ahora somos bendecidos por la vida abundante de Jesús, porque Él no se quedó en la cruz, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y Él te puede ayudar en todo. Gracias, Señor Jesús, porque tú ves nuestras situaciones, personas que estén atrapadas, Señor, también con situaciones financieras difíciles. Tú te ruego para que tú les proveas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Personas que estén ansiosas, tú nos has dado la promesa de que no temamos, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en ti. Tú has vencido al mundo. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Pidamos que venga su Espíritu Santo y que Él ministre a cada persona conforme a lo que necesitan, restauración, personas que han sido operadas, personas que están siendo sanadas en este momento y personas que también rogamos a Dios que se padecieron el COVID o que fueron contagiadas. El Señor libre de toda secuela y sea sano en todo tu cuerpo. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, de Jesucristo, lo pedimos. Recibe la sanidad, liberación y restauración. Y si el Hijo de Dios, te hace libre, tú eres verdaderamente libre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven Espíritu Santo, llénanos. Ven Espíritu de Dios, llénanos más. Ven Espíritu Santo. Empieza a descansar en la presencia de tu Dios. Ven Espíritu Santo y llénanos. Ven Espíritu de Dios y llénanos. Ven Espíritu Santo y llénanos, Padre. Gracias, Padre, eres precioso y hoy recibimos de ti. Y recibimos mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Al Dios omnipotente, al que está sentado en el trono, al Dios soberano,
al que no cae una hoja sin su permiso. Ambarabashikara, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Y al Dios Todopoderoso que está sentado en el trono y que hace todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, que obra en nosotros, tu poder obrando a través de nosotros, como lo acabamos de ver. Señor, a ti sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, y al que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, damos honor, gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. A Jesús, quien murió y que resucitó, y ahora está sentado a la diestra con gran poder y gloria. Honor, gloria, honra y alabanza. Muchas gracias, Jesús, por los bienes que nos da y tu presencia preciosa en medio de nosotros. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias le damos al Dios eterno por los bienes que nos da. Le damos las gracias. Que tengas una Ya te escuchas muy bajito, Paz. Le damos las gracias. Le damos gracias, óyeme. Le damos gracias a nuestro Dios, que es soberano. Que tengas una muy bendecida noche y por favor, si ya puedes acompañarnos en forma presencial el domingo, con todo gusto. Allí te esperamos, en donde el Señor nos ha abierto las puertas para reunirnos y seguir escudriñando de su palabra. Que la paz del Dios Todopoderoso sea con ustedes. Que tengan una muy bendecida noche. Buenas noches y recuerden que Dios les ama. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios le damos. Gracias, Señor.